Hoy, el arte y la imaginación toman forma en Hablando en Alfa. Nuestros pequeños reporteros Blanca, Vera y Juan reciben a un invitado muy especial, Antonio Lorente, ilustrador, diseñador y creador de mundos que parecen salidos de un sueño. Antonio es conocido por dar vida a personajes literarios, históricos y de ficción con un estilo inconfundible que ha conquistado a lectores de todo el mundo. Sus ilustraciones han acompañado libros, exposiciones y proyectos editoriales que mezclan fantasía, emoción y mucha creatividad. Un encuentro lleno de color, talento y muchas ganas de soñar a lo grande. Empieza Hablando en Alfa. ¿Cuál fue tu primer dibujo? Mi primer dibujo. No sabría decirte qué primer dibujo recuerdo, pero sí recuerdo dibujar mi serie favorita. Recuerdo dibujar mucho Los Simpson cuando era pequeño y dibujaba mucho a los personajes o cualquier dibujo animado que veía lo tendía a dibujar, pero no tengo un primer dibujo como tal que recuerde. ¿Por qué tus dibujos tienen los ojos tan grandes? Qué bonito. Los ojos los tienen grandes porque intento reflejar el alma del personaje. Y dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? ¿Has escuchado tú alguna vez eso? Que los ojos hablan. Cuando tú estás triste o tú estás de alguna manera, tu madre, por ejemplo, tu padre suele saber cómo estás solo con verte los ojos, ¿no? Con verte la cara. Y por eso hago mucho énfasis en esos ojos tan grandes, para que tú puedas meterte a través de mi personaje y ver más allá que un simple dibujo, sino que puedas sentir cómo él se siente o cómo ella se siente, ¿no? ¿Cómo es un día normal en tu trabajo? Pues muy caótico, la verdad. Me encantaría decir, me levanto a las 7:30, estoy 5 horas dibujando, me levanto a estirar y descansar. No, la verdad que no tengo tampoco algo súper marcado, pero cuando tengo entregas, que normalmente siempre tengo entregas, las entregas son que a mí la editorial me encarga un libro, ¿no? Y trabajamos un libro. Y ese libro tiene que salir, imaginaros, en Navidad. Entonces, claro, para llegar a Navidad yo tengo que estar trabajando y entregando todos esos dibujos para que ese libro pueda imprimirse rápido. Como Papá Noel. Como Papá Noel. Entonces, claro, al final esos libros que tienen que imprimirse necesitan una entrega diaria rápida y eso sí que me obliga a tener que tener pues un horario de trabajo, pero hay veces que trabajo por la noche, otros por la mañana, me levanto inspirado. La inspiración también no viene siempre. Hay veces que es necesario darle la vuelta al cuadro y dejarlo ahí un rato y ya en otro momento lo recuperas porque es un trabajo que no estás siempre al 100%. Si pudieras elegir solo uno de tus dibujos, ¿cuál te quedarías y por qué? Hay un dibujo que me encanta, que le tengo un cariño muy especial. ¿Por qué? Porque fue rechazado dentro del libro de Ana la de Tejas Verdes. Cuando yo empecé a ilustrar, Ana la de Tejas Verdes fue uno de mis primeros libros ilustrados que hice. Y había una ilustración que yo le tengo un cariño tremendo, que cuando el libro se recompuso y ya sabíamos que iba a salir en el libro, era como, ay Antonio, pero esta ilustración no tiene cabida. Y me dio mucha pena porque dije, pero podemos meterlo, aunque sea al final o en algún capítulo. Y es verdad que ahí no tenía tampoco mucha voz yo y determinaron pues, que no salía esa ilustración. Es una ilustración de Ana la de Tejas Verdes que está en un fondo lleno de hojas y está como saliendo y se ven los ojos así saliendo del... ¿Te suena? Ana entre hojas. Mi madre es el favorito. No me digas. Es el favorito de mi madre. Pues... Siempre lo quiere comprar, pero se agota. Es verdad que saqué como una tirada muy pequeña de esa ilustración y se agotó rápido, pero fue como la sensación de algo que fue rechazado y que se convirtió de repente en uno de los trabajos más famosos o más importantes que tenía, ¿no? Como a veces decisiones que puedas tomar de, bueno, este dibujo no sale en el libro y yo creo que fue un error porque es uno de las ilustraciones que más valoradas han sido en mi trabajo, ¿no? Y que más cariño le tengo. ¿Cuál fue el primer libro que ilustraste? El primer libro que ilustré fue con mi hermana. Y os cuento la historia así como súper rápido. Yo estudié Bellas Artes. Y cuando terminé la carrera de Bellas Artes no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Lo que nos pasa a mucha gente. Termina la carrera y no sabes muy bien qué puedo ser, a qué me puedo dedicar.
Y me fui fuera, me fui de Almería, me fui fuera y me fui a vivir, a trabajar a Londres muchos años. Y empecé a exponer mi trabajo en galería y la gente empezó a interesarse por mi trabajo en el mundo de la galería. Pero el mundo de la galería no me interesaba. Me gustaba el mundo ilustrado, pero no veía en qué momento podía hacer un trabajo de este tipo. Y mi hermana me dijo, a mí me encanta escribir, te tengo a ti que eres ilustrador, vamos a hacer nuestro primer cuento y lo voy a autoeditar yo, lo voy a pagar yo. O sea, ella, ¿no? Lo pagaba ella. Yo no tenía dinero, no tenía un... Y entonces, pues, salió La princesa aburrida, que es el primer librito que fue autoeditado, y esto la gente no lo sabe porque fue un libro muy pequeñito, lo pagamos nosotros, lo hicimos de una manera muy familiar, y ese libro, pues, hubo un error de impresión y de repente recibimos como 500 libros más de los que pedimos, por un error de una raja en la contraportada. Y por ese error, que pues nos vinieron 500, empezamos a entregarlo a un montón de editoriales, a un montón de sitios. Y ahí fue cuando ese libro, pequeñito, familiar, de repente terminó adaptándose a 5 idiomas diferentes y en 5 países diferentes, ¿no? Y ahí fue cuando dije, wow, igual mi trabajo va en el mundo del álbum ilustrado, ¿no? De la ilustración. Y fue gracias a ese pequeño libro, gracias a ese pequeño error, cuando se decidió, o decidí, en este caso, dedicarme al mundo de la ilustración. ¿Sabéis lo que es ser ilustrador? Sí. ¿Qué dirías? Que si te digo yo soy ilustrador, ¿qué hago? Cuando escribo un libro tiene que tener ilustraciones, ¿no? Para que sea más chulo. Y bueno, pues el ilustrador, el que hace los dibujos y el que hace los mejores detalles, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Un ilustrador lo que hace, lo has dicho muy bien, hace los dibujos para los libros, con lo cual quiere decir que la diferencia entre un dibujante y un ilustrador es que el dibujante dibuja, ¿no? Cualquier cosa. Puede dibujar, pues no sé, tu carita o este foco que estamos viendo aquí, pero un ilustrador debe de contar una historia con esa ilustración. Incluso aunque sea un retrato, que tú veas un retrato, estás profundizando con lo que estás viendo. ¿Por qué está así? ¿Por qué me mira de esa manera? ¿Por qué tiene este vaso aquí al lado de donde está sentada, ¿no? Todos esos detalles que vas viendo te cuentan una historia. Cuando tú cuentas una historia, eres un ilustrador. Libro. Claro, y forma un libro. Al final sigues como ese texto que estás ilustrando y lo haces con tus dibujos. Pero la magia del ilustrador o del buen ilustrador es intentar siempre contar con tus dibujos cosas casi diferentes a las que cuenta el texto, ¿no? Intentar tener una lectura y que la persona que se lea el libro y que esté mirando las ilustraciones no pase la ilustración rápida, sino que se pare y la observe y le haga pensar. Si pudieras traer a cualquier artista del mundo a Andalucía, ¿a quién elegirías? A cualquier artista del mundo, cuidado. Buah. De ilustración o del arte, en mi caso. ¿Vivo o muerto? O sea, si ya nos ponemos a soñar... Bueno, vámonos a vivo. Me encantaría conocer a Mark Ryden, que es ¿cómo te diría yo? Es el artista por excelencia del surrealismo pop, el abuelo del surrealismo pop, como digo yo. El surrealismo pop es este estilo de cabezas muy grandes, con ojos muy grandes. No sé si habéis visto una película que se llama Big Eyes. No. Es una película muy divertida. Este movimiento de estos personajes así un poco más deformados nace en América sobre los años 60 aproximadamente y 70 y bueno, pues este tipo de caracteres, Mark Ryden yo creo que es como un poco el precursor el que mejor representa el lowbrow o este estilo. Dentro de ese estilo están diferentes artistas y cada artista se representa por lo que hace, ¿no? Por eso tú cuando ves un dibujo mío, la gente que me sigue dice ¡ay, sé que es tuyo!, ¿no? Tiene como tu sello de identidad. Aunque yo no he inventado ese surrealismo pop que puede estar dentro de mi estilo, sí que se hace como característico. Pues yo me gustaría conocer a Mark Ryden. Y si nos vamos a personajes ya que no están con nosotros, me encantaría haber conocido a Federico García Lorca.
¿Cuál es la cosa más rara que has dibujado? ¿Más rara? Pues había un juego muy divertido que lo hacíamos en la carrera, que era que en un folio lo dividías así en 4 partes y se llama el cadáver exquisito. Entonces, yo, imagínate, hago la cabeza y detrás escondo ese folio plegado y nadie sabe qué parte he hecho yo y cuál vas a hacer tú, ¿no? Entonces yo hago la cabeza, le doy la vuelta y escondo mi cabeza y en ese trozo de papel tú haces, por ejemplo, este tronco, ¿no? Con los brazos. Y luego tú haces las piernas y tú haces los zapatos. Entonces ahí se crea como un monstruito muy extraño y yo creo que es de las cosas más raras que he podido dibujar. ¿Con qué material dibujas? ¿Con qué material no dibujo? Porque he dibujado hasta con arena de la playa, haciendo sombras y luces. Con fuego. Claro, la verdad que me gusta muchísimo experimentar. Pero normalmente suelo trabajar con gouache y óleo. Gouache es témpera, la témpera de toda la vida. ¿Y óleo? Óleo es con aceite. Una es con agua y otra es con aceite. Y el gouache lo trato como una acuarela, muy aguado, y luego con el óleo le doy algunos puntos de luz y algunos colores así un poco más fuertes. En principio son 2 técnicas que no casan, porque el aceite y el agua no suele ir bien, pero utilizado así con muy poca cantidad, consigo la técnica que es la que normalmente realizo. Y luego también yo me especialicé en la pintura digital. Lo que pasa es que con todo este tema de la inteligencia artificial, todo este tema de las nuevas tecnologías, lo que en un momento para mí fue como algo novedoso y el pintor digital ahora empiezo a volver a las bellas artes, empiezo a retroceder y a irme a todo aquello que yo hacía antes, ¿no? Que era con pintura y manchándome las manos. ¿Qué museo o teatro nos recomiendas visitar? ¿Museo o teatro? A mí mi favorito es el Louvre. El Museo del Louvre, que está en Francia, en París, es mi museo favorito porque están muchas de mis obras favoritas, pero también me gusta muchísimo el Prado. En Madrid está el Prado y es un museo precioso. Luego también me encanta el Reina Sofía porque el Guernica, ¿conocéis el Guernica, el cuadro de Picasso, este gigante grandísimo que sale como un caballo y son todo como figuras así como muy raras, ¿no? Ese cuadro me gusta muchísimo también. Y bueno, y todos los museos de Almería también, que tenemos el Museo del Realismo, que es precioso y lo acaban de abrir. Hay un montón de museos y los museos siempre te van a ofrecer y te van a hacer, no sé, ser más sensible y más... Oye, ¿y cuál es el que menos te gusta? El museo que menos me gusta, pues supongo que los museos estos que hay así muy raros, como de la... Yo no soy muy de museo de guerra, cuando son museos de estos bélicos de guerra y con... Hay gente que la apasiona y es súper válido, pero a mí no me termina de mover, no me termina de gustar del todo. ¿Qué firma de libros recuerdas con más ilusión? La primera. Recuerdo 2. Recuerdo mi primera firma de libros, que fue en Almería, por supuesto, cuando hice mi primer libro, que fue precioso porque de repente estaban toda mi familia, todos mis amigos, toda la gente que me quería ahí, ¿no? Que era un poco apoyándome. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y luego también recuerdo mi primera feria del libro de Madrid, hace bastante años, y fue con Peter Pan. No, perdón, fue con Genios, el eco fantasma de sus voces, que lo escribió mi hermana. Y allí que nos fuimos los dos a Madrid, que no nos conocía nadie, y ahí cuando te das cuenta de verdad de que tu red de apoyo, tus amigos, tu familia, pues no está, porque estás en Madrid, estás ahí como muy solo, y como ese camino que vas haciendo poco a poco, luchando, intentando dar lo mejor de ti, ilustrando, al final consigues pues eso, proyectar y que la gente vaya a tu firma y vaya con mucha expectación y con mucho cariño. Ahora que lo pienso, ¿cómo está viendo a muchísimas personas ahí en la cola y ahí tú todo rodeado de gente ahí firmando? Te digo la verdad, me pongo muy nervioso.
Me pongo muy, muy nervioso. Y mi padre muchas veces me dice, Antonio, pero ¿cómo? Con todas las firmas que tienes, que he estado en México, he estado en Argentina, he estado en sitios que digo, madre del amor, he estado en Colombia, he hecho giras que digo, pues, ¿quién me iba a decir a mí esto hace 6, 7, 8 años? Es que el problema es que a lo mejor está ahí toda la gente mirando y de repente te equivocas en una cosa y ya ahora qué haces. Ya, no me pongo tan nervioso por equivocarme porque es verdad que yo siempre estoy dibujando y no es tanto el miedo de equivocarme y luego la gente te perdona todo. Si te sale algo un poco tal, lo van a recibir con el mismo cariño. Es sobre todo la responsabilidad de decir, wow, cuánta gente hay aquí viéndome y cuánta gente quiere mi libro firmado y a veces pienso, digo, Te dibujas muy bien. Ay, muchas gracias. O sea, muchas gracias. que te agobia. No, no es tanto agobio, es nervio, me dan nervio. Aunque vosotros me veáis muy tranquilo y que soy una persona así como aparentemente tal, suelo ser bastante nervioso y no me acostumbro a que la gente es precioso, es súper bonito, es lo mejor que te puede pasar. Y estás nervioso porque dices... Toda esta gente ha venido a verme, ¿no? Soy tan famoso, no me creo. No me Claro, creo. pero ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo de repente ha pasado todo esto? ¿No? Un poco esa ¿Cómo de sensación. repente ha venido tanta fila? Claro, ¿cuándo ha ocurrido? Si yo hace poco tiempo estaba en la Feria de Madrid solo. ¿Estaba solo? Es que de verdad, están todo el rato en el vídeo y todo, viendo toda la cola. Es muy bonito. Toda la cola. Es muy, todo, muy, todo. muy bonito. Y tú estuviste en una de ellas. ¿Tú De la tú también foto. estuviste? No fue ella, fuiste tú, creo. En la foto, cuando había una foto. Ah, una sí, foto sí. En el Museo de Arte. Pero Es verdad. en los libros no pintas con acuarela, porque si no, No, la hoja... imagínate, pinta 1 millón de libros. No. Yo lo que hago es que... Con un lápiz o con una cosa, nada. imagínate, yo lo hago... Imaginaros una ilustración, la puedo hacer en gouache y óleo, la puedo hacer digital, de la manera que sea, pero luego siempre tengo que escanearla. Escaneo esa ilustración y la mando a la editorial escaneada. Entonces, eso ya es como una foto. Ellos la ponen en el libro y se sacan todos los libros que necesiten, pero claro, eso solamente hay uno. Luego se hacen muchísimas copias. Es que también vi, el otro día estábamos en la web y de repente veo que tú envías tu dibujo verdadero de Coraline, me valía un montonazo, de verdad un montonazo. O sea, por eso, porque realmente cuando tú tienes un libro, al final hay las copias que saques, ¿no? 500.000, 300.000 ¿Pero a copias. ti no te da miedo, o sea, que te vendan la copia verdadera? No, porque la tengo yo. Yo tengo la copia verdadera, entonces digo, venga, esta copia la voy a vender, porque hay muchísimas que me las quedo. Hay veces que digo, ay, esta me la voy a quedar. Cuando hago un cuadro que le busco a lo mejor un marco muy concreto y hay gente que me dice, te lo compro. Y digo, ay, es que desprenderte de tus cuadros es difícil a veces. Y digo, ay, es que lo quiero. Estuvimos viendo en la web y todo está agotado. Todo, Sí. todo, pero que nada está libre. Bueno, ahora voy a abrirme una nueva web, que lo estoy haciendo ya, estoy trabajando ya para el final, para hacer la web más extensa y que la gente pueda tener su... Hablando de otro tema, el otro día hiciste una silla con Ana entre hojas. Pues la historia es que iba andando por la calle y me encontré una silla en la basura. Era una silla, una mecedora así pequeñita, y cuando recogí la silla me dijeron, ¿pero qué haces con esa silla? Tira eso. Digo, no, es que creo que he tenido ahí una vibración, una sensación muy... Digo, voy a hacer algo diferente. Y entonces la lijé entera, la arreglé y saqué una de mis ilustraciones en tela, la imprimí en tela y, bueno, pedí ayuda realmente para tapizarla, porque yo lo intenté y no pude. Y lo tapicé con ayuda y ahora se ha convertido en una de mis mayores piezas de mi casa, porque algo que estaba en la basura terminó siendo prácticamente la pieza central de mi estudio. A mí, mis dibujos favoritos tuyos son la de miércoles, la de Caperucita Roja La que tiene el lobo aquí. y ya no me acuerdo más. Y la de Ana, Y la entre de hojas. Ana. Y la de Ana Muy entre bien. hojas.
¿Cuál es tu color favorito? ¿Hay alguno que no te guste? Me gustan mucho los colores azules, la gama de los azules me encanta. Ah, por eso vas en todas tú. Sí, suelo coincidir mucho ¿El vistiendo. color azul? Me gusta. Pues justamente en tu regalo, yo como no sabía tu color favorito, empecé a buscar y me hizo mi madre, pues tu color favorito, el azul. No me digas, Sí, coincidimos. mi favorito era azul, entonces dije, mi color favorito, pues mira, el azul, ya está. Ah, qué bien, pues acertado. Entonces, Acertado. de fondo, pues azul. ¿Y hay alguno que no te guste? Me gustan todos los colores, pero igual el que menos suelo usar son los amarillos. No suelo, pero no que no me guste. Mi color favorito. No me digas que es tu color favorito, pero me gusta, ¿eh? Me gusta mucho, pero es un color que no suelo usar. Pero todos los colores son bonitos, realmente. Para Blancanieves, para alguna Claro, cosa, para alguna tienes que cosa así usar concreta. Una hoja. Claro. A ver, el color amarillo es necesario para crear cuadros también. Aunque tú no lo veas en los cuadros, hay amarillo, porque a lo mejor se mezcla con otros colores o con... Un sol. Claro, hay veces que es Los necesario. cuadros suelen tener todos los colores. Entonces, ¿tu color favorito es el amarillo y el tuyo? El morado. Oh, qué bonito. Y el azul. Muy bien. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué artista famoso te gustaría conocer? Uf. Me encantaría conocer el Bosco. Me gustaría conocer que la pintura barroca, cualquiera de ellos me gusta muchísimo. O Federico. Pero de pintores o de dónde nos vamos. Hombre, Federico, por supuesto. También Federico, deberían, por ¿no? supuesto. Igualmente. Pero me gustaría conocer a muchísima gente que ya no está. Y del mundo del arte, pues imagínate, poder hablar con Rembrandt y que me diga sus técnicas y sus cosas, o poder hablar Pues mira, aquí le ponen esto. Claro, y que me diga, mira, si haces esto esto con esto y te sale ahí un... te sale ahí un... Bueno, y a todo esto, ¿con cuántos años empezaste a dibujar y a ilustrar? A dibujar, si te digo que no recuerdo, porque siempre estaba con un lápiz en la mano, o sea, mucho más pequeño incluso que vosotros, mucho más, siempre estaba dibujando, siempre. Con un año. Pues igual con un año estaba con el lápiz, pero todavía no dibujaba, pero el lápiz lo tenía en la mano ya. Yo de pequeña sí. Yo con un Ella año, termina de usar yo con un papel. año podía ¿Qué puedo dibujar contar ahora? un círculo y una raya. Sí, bueno, pero al final es verdad que... Igual que mi hermano, un círculo y una raya. ¿Y vosotros Voy a dibujáis? escribir mi nombre, círculo, raya. ¿Vosotros dibujáis? ¿Os gusta dibujar? Sí. ¿A ti? Mi regalo de un dibujo. sí, Con amarillo. Me gusta, El pero amarillo. no es que se mueve muy bien. Bueno, pero te gusta, que es lo importante. Mi dibujo es un dibujo mío. Ah. Es que esa no es verlo. De anime. Me gusta dibujar anime. Qué bien, qué bien. Acabas de preguntar tú. Sí, ¿Te gustaría que alguno de tus dibujos cobrase vida? Sí. ¿Cuál? Y todos porque me encantaría verlo a todos en movimiento. Me gusta muchísimo. De hecho, cuando terminé la carrera yo empecé a especializarme sobre todo en animación. Yo quería ser los que hacen los dibujitos animados, animador. Y lo que pasa es que al final me di cuenta de que para De hacer... que tu destino era otra cosa. Sí, porque para hacer simplemente que un dibujo caminara, ¿no? Que un personaje estuviera aquí caminando, había que hacer como 900 dibujos, como dibujo. Y dije, uy, qué panza de dibujar. Un dibujo así, un dibujo así, un dibujo Eso así. para el movimiento. Y dije, pues yo hago uno y lo hago muy bonito y así es como nace un poco el tema de la ilustración, ¿no? Es como hacer solo uno muy trabajado. Pues uno así y ya está. Efectivamente. No, así. Me cansaría bastante. Es que yo tampoco sé hacer dibujos iguales, exactamente Es que es iguales. muy difícil. Es muy difícil. Sí. ¿Tienes un dibujo o ilustración que te haya costado muchísimo de hacer? Sí, hay un montón. Y sobre todo, más que dibujo en concreto, ¿El que más? sobre todo hay días concretos que te cuesta mucho, por lo que sea, porque tienes la cabeza como llena de cosas, porque ese día, pues no sé, no te ha ido en las cosas muy bien, y es cuando digo, pues prefiero dejarlo y lo retomo mañana y ya mañana sale mejor. ¿Tú dibujas todos los días? Todos los días. Yo toco Todos el los días, piano. sin parar. Yo toco el piano. Muy Toco bien, el piano, muy tampoco bien. lo hago todos los días, porque Pero después está cuando muy ya bien, lo la música empiezo también es muy ya, cuando un arte empiezo precioso. por la noche, yo ya me estoy empezando al día, entonces digo, para mañana ya lo vuelvo a tocar la canción y ya a lo mejor me sale mejor. Pues igual. Al final es un poco lo mismo.
A mí Y por eso hay tanta cola. Por eso hay tanta cola. Porque tú te esfuerzas mucho en tu trabajo. Venga, te toca a ti. Te toca a ti. Pues pregúntalo. Que si alguna vez has querido hacer un dibujo que, Tipo diferente. no sé, como abstracto. Sí, ¿Y lo has conseguido? ¿Lo has hecho? sí, es que... Yo un día hice un garabato y me salió un señor fumando. porque a todo le busca un sentido figurativo. Cuando yo he dicho que he hecho Bellas Artes, cuando estudiaba Bellas Artes, había muchas asignaturas que eran de eso, de experimentar un poco en otras técnicas y en otros estilos de pintura. Y he Por pintado cierto, de todo. Por cierto, el señor me salió con gafas. Ah, con gafas y Con gafas. y con un puro. Ahí. Con gafas. Ya pregunto. Bueno, ¿qué consejo le daría a la generación alfa? ¿Que quiera dibujar o general? O sea, que quiera dedicarse al mundo de la ilustración o ser artista o general. Un consejo Hombre, que le el daría. consejo general es que hagáis sobre todo lo que verdaderamente a vosotros guste y lo que queráis hacer y que no sentáis nunca presionados por nadie, ¿no? Es como, oye, pues si yo tengo vocación de ser lo que sea y quiero estudiar esto porque me encanta y a lo mejor, pues no sé, pues alguien considera que no, que tienes que ir por otro camino, pues que vosotros luchéis por lo que verdaderamente os gusta. Ahora sois muy pequeños, evidentemente pasaréis por muchos procesos y seguramente a lo que queréis dedicaros ahora, con mucha probabilidad, aunque igual no sea a lo que os dediquéis, ¿no? Porque vais creciendo, vais madurando y al final decidiréis qué queréis ser. Pero sobre todo que os escuchéis a vosotros mismos y que siempre os hagáis caso a vuestra vocación, ¿no? A lo que queréis ser. Y si no tuvierais ninguna vocación, porque hay veces que pasa, tampoco hay que frustrarse. Hay gente que dice, es que no tengo ninguna vocación. Bueno, no tienes por qué ser algo de vocación. Hay cosas que vas descubriendo con el camino o cosas que te gustan simplemente. Oye, pues termino. Pues muy bien, me ha encantado.